Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, buenas noches. Bien, gracias. Buenas noches, bien, gracias. Qué qué bueno verles. A los que tienen la cámara abierta y a los que no, qué bueno que están por acá. Bienvenidos todos. Eh, el día de hoy vamos a hablar acerca del pensamiento precolombino en torno a la muerte. Y tengo una presentación que la voy a usar como guía para poder introducir. Eh, la he utilizado otras veces, pero es mucha la información. Ustedes podrán tener acceso a esa presentación. Sin embargo, quisiera hacerlo un poquito más dinámico que otras veces, en el sentido de hacerlo más participativo a partir de ideas, de conocimientos que ustedes tengan en relación a las culturas precolombinas y particularmente la cultura maya, aprovechando que la gran mayoría de nosotros pues estamos aquí en Guatemala y tenemos pues un poquito, digo yo, un poquito más de conocimiento sobre la cultura maya o al menos pues tenemos el privilegio de estar en el centro de la cultura, aunque la cultura maya como cualquier otra cultura antigua pues es de conocimiento, ¿verdad? Y de dominio de todos como información escolar. Entonces, si me permiten, voy a hacer una introducción utilizando esta presentación que tengo por acá y luego, Me pues, conecto a la clase desde aquí porque en mi casa. Sí. alguien tiene por ahí su micrófono abierto, si fuera Ya lo tan... cerré. Cuidado con los micrófonos, por favor. Gracias. Gracias. Ok, bueno, em, vamos a ver. Quisiera iniciar con esto. Eh, cuando los españoles, ¿verdad? Que en el siglo XVI, bueno, era en realidad finales del siglo XV, cuando pues eh, dice que descubrieron este continente que en realidad pues ahora sabemos de que por acá estuvieron otros europeos llamados vikingos, que es muy probable que también hayan incursionado los chinos, pero bueno, a finales del siglo XV, a partir del siglo XV, los europeos venidos acá se dieron cuenta que en realidad las ideas en torno a la muerte y en torno a la naturaleza humana no tenían coincidencias. Por ejemplo, ellos decían los muertos no se entierran a sí mismos. Como para diferenciar, por ejemplo, las ideas que se tenían en torno a la muerte y lo que y lo que sucede con alguien que muere. Por el otro lado, las ideas en torno a un ser, a un ser especial como creación de Dios, que es la concepción, digamos, judeo-cristiana y también musulmana en cuanto a que Dios creó por etapas, ¿verdad? De acuerdo a el capítulo 1 del Génesis y el último día de la creación creó al ser humano como un ser especial, inclusive por encima de, de algunas cosas creadas, que lo puso como un administrador, como un representante suyo, etcétera. En realidad, las ideas en torno a la naturaleza humana en las culturas precolombinas es muy diferente, porque forma parte de un todo.
de un todo. La creación no está por encima de la creación, no está por encima de la naturaleza, no fue hecho como un ser especial que puede tener dominio, por ejemplo, ¿verdad? Sobre los animales, sobre las plantas y sobre los recursos naturales, sino forma parte de esa naturaleza. Y es aparte de ello que pues la naturaleza no son cosas, no son meras cosas, ni meros seres vivos diferentes o al menos inferiores que, que los seres humanos. Eh, esta idea de que todo tiene alma o todo tiene ánima se llama animismo. Y es una de las características de las civilizaciones antiguas. Civilizaciones antiguas en todas partes del mundo. Civilizaciones antiguas africanas, civilizaciones antiguas europeas, civilizaciones antiguas asiáticas, australianas y no es la excepción las civilizaciones antiguas americanas, ¿verdad? Pongámoslo así de una manera global. Entonces todo absolutamente todo tiene vida, aún los minerales, los accidentes geográficos como los volcanes, los valles, las montañas, etcétera, los astros, todo tiene vida, todo tiene vida. Y así como tiene vida, también muere, también muere. La muerte es considerada un evento normal, natural dentro de todo ese proceso, porque en, en la civilización maya, como en muchas de las civilizaciones antiguas, mueren inclusive los dioses, ¿sí? Y eso no es problema. Ahí tenemos, por ejemplo, el mito de que los gemelos eh, mm, Hunahpu e Xbalanque descienden a ese lugar, al inframundo, y son asesinados y luego, pues, vuelven a tomar vida y de acuerdo a ese mito, se convierten en el sol y en la luna. Entonces, no es problema con morir, simple y sencillamente es una etapa, una transición. Vamos a ver algunas ideas en torno a la muerte, ¿verdad? Es un continuar, es un continuar la existencia en otro plano, como ustedes describieron, cómo entendían la muerte o lo que era morir. Es también eh, una etapa, una etapa más, así como un cambio más en la existencia misma, por supuesto que en otro plano, en otra condición, pero es como un cambio por ejemplo, de niño a puberto, de puberto a adulto, de joven a anciano, etcétera, ¿verdad? Como cambios. Entonces, yo con esto voy a dejar por acá. Y yo quisiera que a partir de ideas que ustedes tengan o conocimientos que ustedes tengan, o si usted quiere preguntas en torno a la civilización maya referente a la muerte particularmente o sobre algún hecho, circunstancia, evento histórico o parte de la cosmovisión maya, usted pueda pues referir algún evento y lo relacionamos con el fenómeno de la muerte, que es lo que nos ocupa. Entonces, a ver, hagámoslo de esa manera dinámica. A ver, ¿qué conocen ustedes? ¿Qué han oído ustedes? ¿Qué, no vamos a decir qué creyeron los mayas, porque hoy día tenemos descendientes mayas y tenemos también
religión maya reivindicada como tal a partir de 1996. Entonces, a ver, guatemaltecos, guatemaltecas y por supuesto, pues compañeros extranjeros que tengan algún conocimiento y o hacer referencia a alguna cultura mesoamericana de donde ustedes. Adelante, entonces, les escucho o estaré atento a sus preguntas. A ver. O me dice, fíjese que yo no sé absolutamente nada, no he escuchado nada, no tengo ni idea. Bueno, entonces utilizo un plan B. A ver, les voy a ayudar. ¿Han oído ustedes que no solo en la civilización maya, sino en las civilizaciones antiguas, por ejemplo, en Egipto, existe un inframundo, ¿sí? Un inframundo. Nosotros como cristianos, ¿verdad? Porque esa es la referencia que nosotros utilizamos cuando analizamos, estudiamos otras culturas y otras religiones, en este caso, o las creencias en torno a particularmente el fenómeno de la muerte. Y en las civilizaciones antiguas habían tres planos para explicar la realidad. El plano superior, donde estaban los dioses. Para nosotros sería como el cielo, ¿verdad? Nosotros decimos, nos referimos a Dios y levantamos un dedito y señalamos hacia arriba. Eh, un plano intermedio, que es donde habitan los seres humanos vivos, y un plano hacia abajo, el inframundo, por eso se llama inframundo, ¿sí? Que es donde habitan los muertos. Pero nosotros lo asociamos ese lugar del inframundo con el infierno. De hecho, del latín viene de esa misma idea que ese infierno está hacia abajo. Mm. Bueno, déjenme decirles que en primer lugar, el inframundo, que es el lugar donde están los muertos en la cultura maya, no precisamente tiene que ver con hacia abajo. Simbólicamente, y es lo que más se utiliza, sí, el simbolismo de estar abajo. De ahí que, por ejemplo, en nuestro país y particularmente en el área de las Verapaces, ahí el norte de nuestro país, que es un lugar, que tenemos eh, una topografía de muchas cavernas, los pueblos originarios ahí hacen rituales con el propósito de tener una mejor comunicación o conexión con los abuelos. Abuelos es el término para las personas que han muerto. Y es el lugar de mejor comunicación. Entonces, en ese sentido, aunque simbólicamente y físicamente buscan ese encuentro en las partes bajas de la tierra, no solamente está la idea de que el inframundo está hacia abajo, también lo está hacia arriba. Y vamos a hablar un poquito dentro de 8 días, principalmente con las tradiciones de los vuelos de barriletes, porque en ese caso la comunicación con los muertos no es hacia abajo, sino es comunicación hacia arriba. Por un lado. Por otro lado, nosotros asociamos ese infernos o ese infierno o ese inframundo con el infierno. Pero el infierno dentro de la cosmovisión maya y
digamos, también judía y de otras religiones, es un lugar de castigo, es un lugar de tormento, es, por decirlo de alguna manera y utilizando pues las ideas que utilizamos la semana pasada, es un mal logro de la trascendencia, porque en todo caso se ha trascendido, pero para mal, se ha trascendido trágicamente. Y aunque hay un sector o un segmento del cristianismo o cristianos que no creen en el infierno, es, digamos, la idea más generalizada. Y es un lugar para el cristianismo asociado con demonios, es decir, donde la presencia de Dios no está. Y, pero en la cultura maya, ese infierno es, en primer lugar, tan sagrado como el plano superior, donde también habitan los dioses. Y digo también habitan los dioses porque en ese infierno también habitan entidades, entidades divinas, entidades divinas. Recordemos que en todas las culturas antiguas hay un Dios, hay un Dios del inframundo, hay un Dios que es el Dios de esa parte donde están los muertos, es el Dios de la muerte en algunas culturas. Y mm, el infierno, por ejemplo, en el cristianismo es un lugar de castigo, ya lo dijimos. Pero en la cultura maya no hay, en primer lugar, la idea, ¿por qué somos castigados los cristianos? Porque simple y sencillamente hay una idea que se llama pecado, es decir, el ser humano ha transgredido una ley de Dios y por lo tanto la muerte es consecuente de ese castigo. Muerte no solamente es en el concepto que vimos hace 8 días de la cesación de las funciones vitales o cerebrales o ambas, sino que dentro del cristianismo la idea de muerte es una separación de Dios o una separación, sí, entre Dios y los seres humanos. Pero en la cultura maya no hay idea del pecado, por lo tanto, nadie que muere tiene que, digamos, pasar por un tormento, por un castigo, porque haya transgredido alguna ley divina. Entonces, les decía, es un lugar sagrado, ¿verdad? Es más bien una condición de perfección. Y les decía, no precisamente está abajo, también se señala arriba, pero puede ser circundante, es decir, puede estar a nuestro alrededor. Y al decir a nuestro alrededor, como que me estoy poniendo como que fuéramos nosotros mayas o mayas creyentes, y entonces ahí está el, el inframundo, el inframundo. Em, Entonces, para mencionar un aspecto, un elemento que para nosotros es distinto, ¿no? Para nosotros es distinto. La idea de inframundo o de infierno es distinto a lo que se entiende dentro de la cultura maya. Ya les ayudé con una idea. A ver, ¿qué más se les ocurre? ¿Qué más piensan? ¿Han oído ustedes de los nahuales? Que toda persona nace con un nahual, que cuando nacen buscan a ver en el calendario a ver a qué nahual corresponde. Ajá. Licenciada Johandra de Yahoo.es. Adelante.
Adelante, si abre su micrófono, le escucho. Gracias. Muchas gracias, Bueno, licenciado. Sí, es que venía en camino, entonces estoy con el teléfono y me costó un poquito. Gracias. Fíjese que sí, efectivamente, el tema de la cultura maya es bastante interesante porque ellos no conceptualizan la muerte como lo hace el sistema occidentalista. Para el sistema maya, o bueno, como es actualmente, para ellos es un cambio de lo que yo decía, un cambio de dimensión, un cambio de lugar y también responde todo precisamente a los nahuales mayas. Hay nahuales que vienen como destinados dependiendo del número de nahual, porque hay desde el 1 hasta el 13. Entonces, entre más fuerte es el nahual, por decir un 13 bats, un 13 ik, que ik es el nahual como de la muerte, pero no quiere decir que la persona tenga esté más propensa a morir. No, no es eso. Entonces ellos miran como la fuerza que tiene espiritualmente. Y espiritualmente para ellos significa que pueden trascender mucho más rápido o ayudar a otras personas en diferentes transiciones. La verdad es que la cultura maya es demasiado interesante y estudiarla y amplia para todo este conocimiento, pero existen 13 nahuales mayas también. Entonces cada uno va a responder en características, en personalidad, tendencias a padecimientos de enfermedades, hasta formas de morir, que también están establecidas de esa forma. Es más o menos lo que le puedo indicar de eso, aunque hay bien. muchísimas cosas más. Sí, sí, claro, claro. Muchas gracias. Sí, pues ese nahual tiene obviamente, pues marca, ¿verdad? Marca a una persona con sus características, con la potencialidad espiritual que tiene, como bien nos lo decía ahí la licenciada. Pero hay una cosa que hace suponer también la idea o la creencia de los nahuales, ¿verdad? La influencia que pueden tener sobre los vivos, pero también la influencia que los muertos o los abuelos tienen para con los vivos. Eh, Aunque nosotros, ¿verdad?, manejamos una idea que es más cultural, y aquí es donde vamos a ir comprendiendo lo que yo les decía hace 8 días, cuando yo explicaba la dificultad de definir sobre lo que es morir, porque hay ideas que se imponen, hay ideas culturales que se imponen por encima de las ideas religiosas, en este caso de la religión cristiana. Nosotros hemos, curiosamente, y digo curiosamente porque sí me llama la atención, hemos desarrollado culturalmente ideas de que, por ejemplo, algunos de nuestros seres queridos fallece y tenemos la idea que de alguna manera, pues ahí lo tenemos cercano. Decimos, mire, pues una forma, como una forma de consolar, mire, pues perdió una mamita, pero ha ganado un ángel, ¿no? Alguien le va a estar cuidando. Es decir, nosotros evocamos con eso una idea de relación, ¿sí? De nuestros pues seres queridos que han partido con nosotros. De alguna manera se mantiene esa relación. Eso no es cristiano, no es judío, no es de religiones semíticas. Es decir, religiosamente hablando, no es de nuestro, digamos, contexto de espiritualidad cristiana, pero lo manejamos. Y definitivamente que eso sí es un pensamiento, es parte de la cosmovisión maya, en donde los abuelos tienen influencia sobre los vivos, tienen relación con los vivos. En la Biblia, en el texto sagrado,
¿verdad? Incluyendo, digamos, la Torá de los judíos, que sería nuestro Pentateuco, que es también esa parte sagrada que consideran también los musulmanes. Hay una prohibición expresa en cuanto a que no, en cuanto a que se prohíbe la relación de los vivos y los muertos. Más so pena de ser muerto. Pero mm, con los mayas no es así. En la cultura maya existe precisamente ese pensamiento de que los abuelos tienen relación. De hecho, los españoles, los europeos vinieron a crear una costumbre que, que precisamente está relacionada con el costumbre en cuanto a dónde sepultar, eh, dónde y cómo sepultar. Por ejemplo, aquí había un que se dieron cuenta que los sepultaban en las mismas casas o cerca de las casas, muy cercano a las casas. No tenían como tenemos nosotros camposantos o pudrideros, digamos, en la época colonial, ¿no? Lugares apartados, por ejemplo, de la comunidad. Eh, Porque simple y sencillamente, pues ahí estaba el ser querido, ahí a la par. Para nosotros es, digamos, es un cementerio, es un lugar de mucho temor, nos produce pues muchas sensaciones negativas. Nadie quiere vivir a la par o a la vecindad de un cementerio, por ejemplo, de un camposanto, por las ideas que nosotros tenemos. Pero para los mayas no, para los mayas simple y sencillamente sepultar, enterrar, literalmente, ¿verdad? Enterrar a un ser querido en la propia casa era normal, era sencillo, no había por qué espantarse, porque de todas maneras no lo iba a espantar, sino simple y sencillamente mantenían, seguían manteniendo comunicación, por supuesto, ellos en otro plano, en otra dimensión, y las personas acá, desde el más acá, pero había contacto, había comunicación entre el más acá y el más, y el más allá. Esto es importante el poderlo destacar. En ese sentido, yo siempre hago la reflexión, a ver, con esas ideas o esos pensamientos, yo les decía a un grupo, cuando he trabajado con grupos mayoritariamente de psicólogos, yo les digo, mire, ¿con qué grupo creen ustedes que es más fácil superar el duelo? ¿Con un grupo de dolientes o un grupo eh, de deudos cristianos o mayas de religión, ¿no? Porque de acuerdo a la cristiandad ya no hay comunicación, es prohibida la comunicación de vivos y muertos, pero en la religión maya la comunicación es posible, es rutinaria, es normal, es natural. Más hay influencia, se puede aprovechar todo ese potencial que ellos han desarrollado, no solamente, como nos dijo la compañera, por el tipo de nahual que tiene, sino por el grado de perfección que a partir de su trascendencia o a partir de su muerte está lográndolo. Ujú. A ver, ¿qué más? Margarita, adelante. Doctor, buenas noches. Pienso que las religiones en general han ido como evolucionando, ¿verdad? Porque ya no es tanto la prohibición de no tener relación entre vivos y muertos, y que incluso nosotros, siendo católicos, cristianos o lo que seamos, hemos ido aprendiendo como a soltar esas ideas de esas prohibiciones
que hemos ido abriéndonos a tener una relación con esa otra dimensión, le podríamos llamar, porque realmente si estamos diciendo que no existe la muerte, que solo nos vamos a otro plano, ¿cuál es la razón por la cual no vamos a tener esa relación con ese plano que es distinto al nuestro, ¿verdad? De una manera distinta, tal vez, ¿verdad? Pero entonces nosotros mismos nos contradecimos y decimos, bueno, no existe la muerte es solo irse a otro plano, pero al final decimos, pero fíjense que no tenemos comunicación porque ellos ya están muertos, ¿verdad? Entonces, yo siento que ha habido una evolución en general eh, entre católicos, cristianos, por lo menos yo soy una que siempre que tengo a una persona que está cerca de mí que acaba de perder a alguien muy querido, le digo, ábrase, ábrase porque esa persona se va a comunicar con usted de una u otra manera, le va a hacer llegar su amor o qué sé yo, ¿verdad? Como una presencia que la va a consolar, ¿verdad? Entonces yo siento que sí ha habido una evolución bastante fuerte en ese sentido, ¿verdad? Sí, es lo que yo les decía, las culturas son dinámicas, las culturas no son estáticas, las culturas en determinado momento toman elementos de otras culturas. El fenómeno de la religión no es ajeno precisamente a esa dinámica. Nosotros que vivimos en este continente, hemos pasado y experimentamos y esos son ejemplos, ¿verdad? De lo que los, eh, los eruditos en cuanto a la religión, los estudiosos de la religión, le llaman un sincretismo, es decir, mezclas de ideas que no son puras. Por ejemplo, yo destacaba el hecho de que no es una idea cristiana, sino es una idea en este caso, pues, de los pueblos originarios, porque no solamente vamos a decir esa idea es maya, también ya destaque, es parte de las cosmovisiones de religiones antiguas que tienen que ver con el animismo y tienen que ver también con lo que se le llama espiritismo, es decir, esa comunicación y esa posibilidad de comunicación de espíritu a espíritu. Eso es espiritismo, ¿no? O sea, nosotros luego hablamos de espiritismo y nos han enseñado, por ejemplo, de que eso tiene que ver con demonios, que eso tiene que ver con algo prohibido, por ejemplo, ¿verdad? Desde una perspectiva, desde el cristianismo y por supuesto de otras religiones. Entonces sí, usted tiene razón en el sentido de que nos hemos permeado, por un lado, hemos permeado a través de ya varios siglos de contacto de dos cosmovisiones diferentes, distintas, y hemos también hecho mezclas de ideas. Y por el otro lado, vivimos en lo que los sociólogos y otros le llaman en una aldea global a través, es decir, del mundo, y nos es permitido el podernos comunicar con tanta facilidad a través de las redes sociales, a través de las tecnologías, de las comunicaciones, ¿verdad? Que son, de las cuales nosotros tenemos acceso de mil y una formas ahora. Entonces esas ideas, digamos, orientales de religiones por ahí que solamente las estudiamos por referencia tal vez en la escuela, pues ahora inclusive pues tenemos acceso, ¿verdad? A identificarlas, no solamente como una referencia de estudio, sino también, ¿verdad? Dentro de esa aldea global, pues las migraciones, ¿verdad? Hacen su aporte y tenemos en nuestros contextos inmediatos personas que profesan algún otro tipo de espiritualidad, ¿verdad? Que tienen precisamente ese tipo de ideas como el espiritismo, que tienen ese tipo de ideas, eh, bueno, por ejemplo, de los pueblos originarios que yo decía, por ejemplo, aquí en Guatemala se reivindicó
como tal de 1996. Y para los que no son guatemaltecos, digo, se reivindicó porque los acuerdos de paz, que fue el cese de 30 y pico de años, 36 años de, de guerra interna, pues entonces se llega a la conclusión de que las razones, una de tantas razones, ¿verdad? Para que se haya dado precisamente ese conflicto armado interno era mm, el, 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 el que se había pues desdeñado la cultura maya, su religión y todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, con los pueblos originarios. Entonces se reivindica porque las prácticas y creencias mayas eran vistas como brujería, eran vistas como algo satánico, como algo demoníaco, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, pues hay una aceptación, ¿verdad? Una aceptación en cuanto a la espiritualidad maya. Inclusive se habla hoy día de la nueva espiritualidad maya, que no es precisamente la que nosotros aprendemos y aprendimos en la escuela, en todo esto que tiene que ver con lo mitológico, por ejemplo, desde el Popol Vuh, sino es una espiritualidad un poco más, yo digo, occidentalizada, más filosófica, con el propósito de que los intelectuales mayas eh, puedan transferir a un pensamiento occidental sus creencias. Entonces yo he asociado muchísimas de las explicaciones que ellos dan a partir de la nueva espiritualidad maya con mucha filosofía. De hecho, tuvieron que utilizar muchos elementos filosóficos presocráticos para explicar su espiritualidad. Una cosa muy interesante. Entonces sí tiene razón Margarita en el sentido de que, bueno, todo ese influjo, ya sea histórico, dinámico, cultural, o por migración o por las comunicaciones, nos permite toda esta aldea global, sí hay muchas ideas que nosotros hemos ido adoptando para nosotros, ¿verdad? Y también, pues las personas han ido construyendo una espiritualidad híbrida, si usted quiere, una espiritualidad con muchos elementos distintos al que su religión oficial o profesante le ha proporcionado. Y eso yo lo puedo detectar como cuando, por ejemplo, hace 8 días ustedes me dieron sus ideas en torno a lo que era morir. Entonces yo pude ahí pues detectar algunas ideas, sí, muy bien, muy cristianas y otras ideas inclusive pues no cristianas. Y no estoy diciendo que sean equivocadas o que sean malas, solamente estamos resaltando, como lo hicimos desde hace 8 días, que hay diferentes ideas, cosmovisiones en torno a la muerte. Y hoy estamos hablando particularmente de las cosmovisiones precolombinas, particularmente. Gracias, Margarita, por esos aportes. ¿Alguien más? Doctor, Sí, doctor, perdone, una última pregunta. ¿cómo no? ¿Usted en lo personal cree que haya personas que puedan comunicarse de una u otra manera con personas que ya han partido? Bueno, fíjese que, por ejemplo, Ujú. si lo voy a abordar, digamos, desde mi plataforma de fe, yo soy cristiano y ya hice la salvedad que aquí al decir cristiano, no importa qué apellido tenga, si es católico, protestante, ortodoxo, ¿verdad? Cualquier raza. Desde mi espiritualidad, yo puedo ver, por ejemplo, que a pesar de la prohibición de comunicación de vivos y muertos en el Antiguo Testamento, y que también, digamos, ante la solicitud
de rico de pedirle al padre Abraham que le permitiera ir, ¿verdad? Visitar a a sus familiares para que enderezaran su forma de vida y no les tocara que llegar precisamente a esa trascendencia fallida. El padre Abraham le dice, eso no es posible. Eso no es posible porque hay una gran cima, hay una de separación, ¿verdad? Entre unos y otros. Pero vemos, por ejemplo, el caso de que Saúl, el rey Saúl, procura una comunicación con el profeta Samuel que eh, ya tenía algún tiempo de haber fallecido y lo logra. Ahí está ese pasaje, por lo tanto, eso nos demuestra que comunicación sí puede haber. El punto es hasta qué punto, de acuerdo a cada cosmovisión, eso es, digamos, es sano, es beneficioso o no, ¿sí? Eh, en este caso, y volviendo al asunto de Maya, eso simple y sencillamente es natural. No hay objeción alguna, simplemente se da. No porque haya alguna condición que haga merecer, digamos, a los vivos el tener el contacto con los abuelos o la influencia o que, bueno, simple y sencillamente naturalmente se da. Entonces, eso es posible también, ¿verdad? En otro tipo de creencias, en otras religiones, ¿verdad? Yo ya les mencioné particularmente el espiritismo, ¿verdad? Gracias, doctor. Ujú. Onyx, Oliva, Sí, adelante. buenas noches. Con respecto a la pregunta que la compañera hizo y tomando como referente lo que usted comentó, bueno, para nosotros los cristianos, y como dice usted, independientemente del apellido que tengamos, hemos sabido, ¿verdad?, de que, bueno, que, que la persona cuando fallece descansa y que la misma palabra de Dios dice, ¿verdad?, de que cuando Jesús venga aquí a la tierra, va a hacer que los muertos en Cristo y se resucitarán primero. Y a mí me llamó mucho la atención eh, ese pasaje precisamente en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando el rey Saúl va y consulta, ¿verdad? Con esta, con esta La, la adivina, pitonisa, ajá, adivina. con la pitonisa, con la divina. Y yo leía la vez pasada algo en referente a eso, que dice que esa es una práctica nigromante. No sé si usted ha escuchado hablar de ese término, de la Sí, nigromancia. sí, la necromancia es precisamente el buscar el contacto con los muertos. Sí, eso es. Ujú. Sí, correcto. Entonces, ahí, o sea, ahí lo mencionaba y decía de que para los que creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y creemos en esa resurrección, que es la que estamos esperando cuando Cristo venga, si estamos aquí o hayamos muerto, decía de que realmente nosotros por nuestra religión o sí, por nuestra religión, no podríamos entonces entrar en eso de buscar contactarnos con nuestros seres queridos que han fallecido, porque precisamente caeríamos en una práctica que se llama así, nigromancia, y es algo que a nuestro Padre Celestial no le agrada. O sea, es cuestión de religiones y culturas, ¿verdad? Pero sí, para abonarle al tema, yo recordé eso de la Sí, sí, nigromancia. claro. Claro, Gracias. desde la perspectiva, en este caso cristiana, ese concepto de necromancia tiene una idea, digamos, equivocada y proscrita, digamos, como una práctica. Desde la perspectiva de otras religiones y creencias o cosmovisiones, eso no tiene en lo absoluto nada de malo. Eh, eh, sí, por un lado. Por el otro, también hemos de admitir que, que la idea
digamos, en cuanto al estado, digamos, de los muertos y la resurrección en el cristianismo, la idea muy generalizada es que al morir están durmiendo, que por lo tanto, a ver, no, digamos, sería ilógico el que pudieran tener comunicación, digamos, si eso fuera posible, digamos, admitirlo desde el cristianismo. Pero también hay un sector, ¿verdad? Aunque minoritario, en el cristianismo, hay una facción del cristianismo que entiende la resurrección como esa transformación inmediata, lo que algunos le llaman no precisamente como resurrección, sino como la eternidad o continuidad del alma. Y toman como referencia pasaje de la Biblia de Lucas, ¿verdad? De Rico y Lázaro, que ambos en el mismo momento están, ¿verdad? Como decimos nosotros, vivitos y coleandos en plena existencia con todas sus facultades, y no están durmiendo, ¿m? Y no están durmiendo. Entonces, desde esa perspectiva, pues bueno, lógicamente cualquiera podría pensar, ¿y por qué no pensar en una comunicación o la posibilidad de comunicación? Esos son, digamos, las ideas que vienen en torno a preguntarse uno, ¿verdad? O a curiosear, como decimos nosotros, en torno a las ideas que nosotros tenemos. Y a veces, como todo, pensamos que puede ser inclusive hasta contradictorio, hasta ilógico de acuerdo a las creencias, pero bueno, sale a lo que en la cosmovisión maya es entendido, porque en la cosmovisión maya no hay muerte. O sea, ese concepto inclusive occidental de muerte, como solo entendemos, o cristiano como muerte, pero solo entendemos, primero, entendemos la muerte como separación con Dios. En primer lugar, el ser humano no tiene, desde la cosmovisión maya, no tiene razón alguna para estar separado de Dios. La madre naturaleza, ¿sí? Que es el referente, digamos, más inmediato de la espiritualidad, digamos, o lo que me podría parangonar con Dios, es parte vital del ser humano. Y cuando el ser humano fallece, se vuelve a depositar en la tierra como una semilla y por eso se entierra. No se pone en ataúd, se entierra, ¿verdad? Se entierra como una semilla que va a germinar, que a partir de ahí germinará y continuará su existencia. Entonces es transición, es una continuidad de la existencia, no hay muerte. Para el cristianismo sí, que entendemos que inclusive el tiempo es lineal, empieza con el nacimiento y termina con la muerte, ¿sí? Pero en la cosmovisión maya, que no concibe el tiempo de manera lineal, sino cíclica, esas etapas de muerte, ¿sí? De muerte y perfección, a diferencia de las religiones orientales, que es muerte y encarnación, es decir, muerte y volver a vivir. Aquí es morir físicamente acá para seguir existiendo, ¿sí? Y trascender en perfección en otro plano. Esa es la diferencia entre el pensamiento occidental lineal y el pensamiento cíclico, asiático, por ejemplo, ¿verdad? Pero ahí están las diferencias. Renata y también otra persona, Renata, adelante. Y, perdón, Ludi primero y después Renata, adelante. Ok, gracias. Buenas noches. Hablando sobre la cultura precolombina maya, pues realmente también ellos tenían en su pensamiento y también dentro de su mitología los principales dioses de la muerte, ¿verdad? Ellos los representaban como seres antropomorfos, le daban alguna forma a sus dioses, ¿verdad? Porque para ellos era muy importante tener este tipo de dioses y también
dentro de la cosmovisión, ellos hablaban de Xibalbá, ¿verdad? Que es un término maya que viene del quiché y se refería principalmente a ese lugar, que era un lugar de miedo, ¿verdad? Era temible ese lugar. Ese era el concepto que ellos tenían cuando, digamos, alguien moría de forma muy violenta. Y Ajá. otra cosa que quería, con respecto a lo que usted decía en este concepto de enterrar, porque enterraban como una semilla, también últimamente se ha escuchado, y eso viene, bueno, se ha escuchado más fuerte en Europa, en Alemania, precisamente, que ya los cementerios son como que la gente puede ir y cuando entierran a su ser querido pueden sembrar semillas de árboles o algo así para que tengan vida y recuerden que alguien murió ahí, pero ha nacido una nueva vida y ese es un árbol. Es bien interesante. Ya, como una cuestión simbólica, ¿verdad? Sí, Exacto. sí. Renata, adelante. Buenas noches, perdón. Entonces, Primero, gracias, súper interesante. Yo soy católica, no practicante, pero soy súper ecléctica y creo en un montón de cosas. Por ejemplo, en la reencarnación. Pero también, o sea, como de lo que me ha pasado en la vida, a mi esposo lo mataron y se murió, o sea, ipso facto, o sea, no tuvo tiempo de nada, no es que como tuvo ni siquiera una enfermedad, no esperábamos eso. Entonces, fue súper difícil esa separación eh, para él y para nosotros, que pasó bastante tiempo habiendo bastantes, no de comunicación, pero sí un montón de manifestaciones que pasaban en la casa. Mi hija, póngale que se movía el columpio, ella le sonreía a alguien, o sea, no sé, o sea, fue bien difícil esa transición. Eso es mi opinión. Gracias. ujú, ujú. Sí. Bueno, eso nos muestra que ante la evidencia, ¿verdad? De fenómenos, ¿verdad? Eh, nos hace pensar en realidad sobre múltiples posibilidades, múltiples realidades, ¿verdad? Que por supuesto que se ajustarán o no a nuestras creencias. Tomando, digamos, el simbolismo que nos hablaba Ludi, ya vimos que, por ejemplo, el inframundo en la cosmovisión maya es un mero simbolismo, que no precisamente atiende hacia un lugar físico que esté o que esté abajo o que esté arriba, ¿sí? Sino puede ser circundante. Al fin y al cabo, si es el lugar donde habitan los abuelos o esa realidad de los abuelos es una realidad que está circundante, no necesariamente arriba, abajo. Sin embargo, en los enterramientos, ¿verdad? En los enterramientos literalmente, ¿verdad? Porque los depositan en la tierra. Es como depositar esa semilla, le digo, es altamente simbólico. Y el simbolismo de vida y muerte como una dualidad que se complementa. No es una dualidad antagónica como la que nosotros como occidentales tenemos. Por ejemplo, tenemos, por ejemplo, a Dios digamos, la contraparte antagónica es el diablo, ¿no? Satanás y todo lo que esto pueda hacer. Lo antagónico, nosotros hacemos vida y muerte, pero en la cosmovisión maya, aún, por ejemplo, esa parte superior, ¿verdad? Que habitan dioses y la parte inferior que habitan dioses también, los dioses de la vida, los dioses de la muerte, no son antagónicos, no son enemigos, son complementarios, como algunas ideas
orientales que hacen entender que simple y sencillamente hay dos fuerzas, no necesariamente una es positiva y otra es negativa, sino complementarias. Así como el día y la noche son complementarias, son parte de un todo. Pues el sol es ese símbolo por excelencia que muestra la vida y la muerte, porque así como el sol nace, ¿verdad? Nosotros decimos el sol naciente, es decir, inicia. Claro, lo podemos explicar desde, desde la astronomía, ¿no? Lo podemos explicar desde la física, pero simbólicamente en la cultura maya, el sol encarna, o el sol simboliza precisamente la vida y la vida y la muerte, porque se nace, se muere, pero a las pocas horas, al poco tiempo, se sigue viviendo, ¿sí? Y dentro de ese simbolismo, ya hablamos del simbolismo, por ejemplo, de ser depositado en la tierra, inclusive en posición fetal. Hoy día que, pues, después de las obligaciones, ¿verdad?, que les fueron impuestos a nuestros ah, antepasados, aborígenes o de pueblos originarios a depositar, por ejemplo, los cadáveres en un féretro. Eso no era como tal en la cosmovisión maya. Se depositaba inclusive en posición fetal, inclusive como imitando, digamos, esa posición en en el útero materno. Al fin y al cabo, la tierra es el útero de la madre tierra, ¿no? Y se depositaba de esa manera con la esperanza, es decir, un simbolismo de que ese ser, ese cuerpo que se está ahí depositando simple y sencillamente continuará la vida en otro plano existencial. Y otra cosa importante es que los enterramientos los hacían con dirección, ¿verdad? Aparte de posición fetal, también con la dirección hacia el oriente, donde sale el sol, como un simbolismo de la garantía de la continuidad de la vida. Es como muy similar al menos en idea, como en el cristianismo y en otras religiones, se tiene de direccionar, por ejemplo, el rostro de el fallecido hacia determinado punto. En el cristianismo es exactamente hacia el oriente, pero la razón es porque se cree que en la segunda venida nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, vendrá desde ese punto cardinal, perdón, y esa será la garantía de la resurrección. Los musulmanes, pues para ellos depende de dónde hayan fallecido, tienen que direccionar el rostro hacia el lugar más sagrado que ellos tienen, que es la Meca. Pero ideas para garantizar la continuidad de la vida, ¿verdad? Muy distintas, ¿verdad? Del cristianismo, de un musulmán o de un maya, y sin embargo, esencialmente es la garantía o el simbolismo de la continuidad de la existencia en otro plano. Esto es muy interesante. Dentro del simbolismo también y esto pues se ha deducido por los enterramientos que se han encontrado, se han descubierto, que dicho sea de paso, esos enterramientos en las pirámides, por ejemplo, en algunos centros arqueológicos, ¿verdad? De las tumbas más famosas descubiertas en nuestro contexto, son precisamente de personas de la clase social alta, ¿verdad? De la clase social alta, reyes, ¿verdad? Algunos de repente, algunos sacerdotes, pero que pertenecían a las clases sociales altas. Pero entre el simbolismo que se ha encontrado es la tintura roja. El rojo está asociado también con ese punto cardinal, ¿verdad? Del nacimiento del sol y asociado con la vida, la sangre, ¿verdad? El color de la sangre. Entonces, tintaban
a los muertos. Claro que esa tintura pues tenía un costo y es de suponer que las clases sociales más desposeídas no tenían acceso a ella y morían sin ese simbolismo, pero los magnates, los caciques, los de las clases sociales altas, sí, ¿verdad? Que tenían las posibilidades de, de obtener, de tener la facilidad de esa tintura, y entonces eran bien pintados, ¿verdad? Con, con color rojo. Esa es otra parte del simbolismo. Hablando, por ejemplo, de las clases sociales más desposeídas. Hay mucho simbolismo en las culturas antiguas. Es muy parecido, por ejemplo, lo que los gobernantes de los pueblos originarios acá y de las culturas antiguas, pensemos, por ejemplo, en la egipcia, solamente por hacer un referente de una cultura que es más, que ha sido más estudiada y que seguramente tenemos muchos elementos, ¿verdad?, de conocimiento en relación a esto, pero recordemos, por ejemplo, que los gobernantes tenían una afiliación con los dioses, si no es que ellos mismos decían ser la encarnación de los dioses acá en la tierra. Por lo tanto, el sentido de trascendencia de ellos o la garantía de trascendencia era por su linaje, por su filiación o por su relación con los dioses. Nada podía impedir su trascendencia, ¿no? Y aunque, de nuevo, ah, hay, ¿verdad? Y se puede encontrar algunos elementos de manipulación, como el concepto que manejamos hace 8 días, y de esa contribución ritual, ¿sí? Para poder trascender, de por sí, tenían ese derecho divino o ese derecho adquirido por ser dioses o por tener relación o filiación con los dioses de poder trascender. Pero sus súbditos no. Sus súbditos estaban a expensas de lo que podía o la facultad o el derecho que tenía su amo, ¿no? Su amo. De ahí que, por ejemplo, en algunas culturas, inclusive mesoamericanos, por ejemplo, en Ecuador, yo estuve ahí hace algunos años y dentro de las etnias ahí en Ecuador había una que nos explicaban que cuando fallecía, por ejemplo, el cacique, todo su séquito, ¿verdad? Tenía, o sea, se tenía la noticia de que había fallecido, todos se suicidaban con el propósito de irle a servir el rey, pero no era una cuestión de que se miraba como algo malo, sino simple y sencillamente si querían ellos trascender juntamente con su amo, pues había que seguirlo, ¿verdad? Aunque en este caso a través de procedimientos del suicidio. Eh, Eso del privilegio que las clases sociales altas tienen en detrimento, por ejemplo, de las clases sociales bajas, no es, digamos, un fenómeno exclusivo de esas religiones antiguas, sino también nosotros lo podemos ver en el cristianismo y vamos a ver un poquito más dentro de 8 días, en donde, por ejemplo, las clases sociales altas en periodos de la colonia podían a través de dotes o de contribuciones económicas garantizarse una serie de rituales para garantizar la trascendencia, pero el pobre no tenía ni cómo pagarlo, ¿no? Pero eso, vean ustedes, en la dinámica también socioeconómica también, cómo se maneja eso. A ver, algo más. Vean todo lo que hemos ido ahí hilvanando con las preguntas de ustedes, con los comentarios de ustedes. Y a ver, algo más.
Hay otra cosa interesante y lo vamos a remarcar dentro de 8 días porque eso tiene que ver también con nuestras creencias del Día de los Santos y de los Santos Difuntos. Porque cuando los europeos, tanto recordemos españoles, portugueses, ¿verdad? En el Cono Sur, ingleses, holandeses, después en Norteamérica, se percataron de que habían coincidencias, por ejemplo, con la celebración del Día de los Santos y de los Santos Difuntos, precisamente en, eh, en nuestro calendario, que correspondía precisamente 1 o 2 de noviembre. Y eso tiene, y es algo muy interesante porque también los europeos cristianizados, ¿verdad? También tuvieron que tomar algunos elementos de culturas más antiguas, como por ejemplo la cultura celta, que permeó todo lo que es el occidente, el occidente europeo, eh, y tomaron algunas ideas referente a los portales de comunicación que se podían tener en esas fechas especiales con los muertos. Claro, el cristianismo tuvo que, este, logísticamente, el poder ajustar. Hay algunas creencias, y eso lo vamos a ver dentro de 8 días, pero que coincidían, por ejemplo, en fechas, y hasta cierto punto habían algunas ideas, claro, y otras ideas que no. Pero esa es otra cuestión interesante, ¿no? Es otra cuestión interesante. Muy distinta, por ejemplo, de lo que creyeron, por ejemplo, en lo que es el sur de México, el área de Veracruz, y pues se llama Veracruz, porque los doctrineros cristianos se dieron cuenta de que ahí utilizaban un símbolo de la cruz y dijeron, bueno, ¿en qué momento alguien les vino a predicar aquí o les vino a enseñar aquí el cristianismo? Porque son cruces. Pero en realidad, hoy día se sabe, se entiende que la cruz cristiana es, en simbolismo, es totalmente diferente, por ejemplo, a la cruz maya, que simple y sencillamente simboliza el origen de todos. Simbólicamente son los 4 puntos cardinales que evocan precisamente el punto, es decir, eh, utilicemos un término científico, el Big Bang o el momento de la creación, digamos, de Dios, sino simboliza precisamente el origen de todo. Entonces, no es lo mismo. Sin embargo, yo por ahí tengo un par de imágenes que les voy a mostrar dentro de 8 días. Así como hay diferentes, ustedes saben, hay diferentes tipos de cruces, ¿verdad? Hay cruces latinas, hay cruces inclusive de diferentes grupos religiosos, eh, y hay una cruz, ¿verdad? Simbólica, ¿verdad? Maya. Y entonces ese es un sincretismo entre el simbolismo cristiano, como entendido como tal, y una mezcla para entender también una cosmovisión maya, pero se pone en algunos casos en la cabecera o como cabecera, vamos a ver esos términos también, en las tumbas, eh, en algunas comunidades indígenas, al menos en nuestro contexto. Algo más, a ver, ahí les he ido aportando algunas ideas. Dijimos que, no sé si Renata se quedó con la manita así, si no me dice, no tenga pena. Em, que la muerte, pues, supone continuidad, ¿no? Continuidad de existencia. Pero también hay transiciones. Miren, dentro de las ideas respecto al morir,
No solamente, por ejemplo, en el cristianismo hay idea de una transición o periodos, perdón, o estadios intermedios. Por ejemplo, el purgatorio puede ser entendido como un estadio intermedio. En este caso, tiene una finalidad de purificación. Ya dijimos que en el judaísmo existe también ese estadio de purificación. Fue tomado por el zoroastrismo, que también tiene esa idea, también como un estadio de purificación. Y interesante que alguna facción, como vamos a ver, del judaísmo entiende que hay un periodo inclusive de 12 meses en la que, bueno, la parte no corporal, ¿sí? Extraña a la parte corporal, y entonces como que se adapta, pongámoslo de esa manera, de una manera coloquial, se adapta, mientras se adapta a su nueva realidad, ¿verdad? En un plano, en una dimensión totalmente diferente. Y es la razón fundamental por la que los judíos no creman, porque si se destruye el cuerpo, entonces ese extrañamiento se hace más trágico, y la transición, ¿verdad? En ese periodo de 12 meses hacia la trascendencia final es imposible. Una idea muy parecida que utilizó la iglesia cristiana en su momento para prohibir la cremación. Paréntesis, eso lo hablaremos dentro de 15 días, cuando hablemos acerca de la cremación. Pero existe también en la creencia maya, al menos un sector de la creencia maya, entiende un extrañamiento. Si bien no son 12 meses, sí pueden ser, ¿verdad? Algunos hablan de 3 días, algunos hablan de 7 días, de 9 días, en la que hay precisamente ese extrañamiento de esa parte eh, no corporal, por adaptarse a la nueva realidad. Y hay también, por lo menos en la cultura quechí, que es una de las 22 etnias que tenemos en Guatemala, norte, en las Verapaces, la idea de una mala muerte. Así como naturalmente, por eso hacía yo la pregunta hace 8 días de cómo creían ustedes que se llevaba a cabo esa transición, quién garantizaba la transición, si era, por ejemplo, natural, aunque en la religión maya, en la cosmovisión maya, esa trascendencia a la muerte y a la perfección, que dicho sea de paso, algunos hablan de 9, perdón, de 7, de 9 y hasta 13 niveles de perfección que van adquiriendo los abuelos, ¿sí? Pero que empieza definitivamente al morir. Pues esa etapa o ese periodo de perfección empieza precisamente ahí. Y aunque eso se da de una forma natural, existen condiciones para que esa transición o ese inicio de esa transición hacia ese perfeccionamiento sin que haya reencarnación, porque eso es muy diferente al pensamiento de religiones eh, asiáticas, ¿no? Eh, se malogra cuando hay malas muertes. ¿Qué es una mala muerte? Es morir trágicamente. Y esto tuvo una comprensión eh, más acentuada en el contexto del conflicto armado interno, donde pues se supo de las muertes forzadas, de las ejecuciones sumarias colectivas, por ejemplo, ¿verdad? De que pues fueron inclusive depositados en fosas clandestinas y bueno, pero esas son muertes, son malas muertes. Y entonces ahí está la preocupación desde o a partir de los acuerdos de paz, donde las comunidades
pues han manifestado preocupación por buscar precisamente en dónde, ¿verdad?, han habido esas masacres y esas fosas comunes clandestinas, ¿verdad?, ahí que se quedaron ahí ocultas, para saber cuál de sus seres queridos estaba ahí, ¿verdad? Eh, entonces han habido muchos trabajos de médicos forenses, ¿verdad? Por identificar precisamente a los restos humanos donde se ha identificado esas fosas. Yo no lo entendía más que mi concepción y mi conocimiento, digamos, desde la psicología y el manejo del duelo, porque yo decía, bueno, ¿y por qué se preocupan por ver dónde están sus seres queridos? ¿Por qué no manejan el duelo de otra manera? Deberían de superar el duelo o algún trabajo, ¿verdad? Psicológico para ayudar a esas comunidades, pero yo decía, bueno, entonces yo lo entendía como, digamos, como algo indispensable para poder superar el duelo, encontrar el cadáver, ¿verdad? Como la trágica muerte de, de esta chica Sicavisa, ¿verdad? Que los familiares todavía andan buscando el cuerpo, entonces uno entiende de que, y es lo que ellos manifiestan la familia, ¿verdad? Que es como, pues al encontrarlo, es parte de cerrar precisamente esa etapa de duelo. Pero en las comunidades, en este caso cachiqueles, y si eso se ha generalizado a otras etnias, tiene que ver precisamente con la creencia de que esas personas que murieron de manera trágica sufrieron una mala muerte. Y entonces es necesario encontrarlos y ayudarles a través de rituales para que ellos empiecen, ¿verdad?, ese camino de perfección. Esa es la idea, ¿verdad?, detrás de esa preocupación. ¿Algo más? ¿No? Am, bueno, en lo que se animan o si ya no hay. Miren, para la cuarta sesión, a mí me gustaría, bueno, dentro de los temas que vamos a abordar está el tema de la muerte asistida, eutanasia, ¿verdad? Es conocida como eutanasia, muerte asistida. Y en relación a la muerte asistida hay debates, ¿verdad? Con fundamento religioso, por supuesto, con fundamento desde la espiritualidad. A mí me gustaría que ustedes leyeran un libro que se lo pueden pedir a Marita o a Wendy, cualquiera con los que ustedes tengan relación en la administración de la fundación, que les pueda proporcionar un PDF sobre el libro que se llama Una muerte feliz, cuyo autor es Hans Kuhn. Es un libro delgadito, no es denso, la lectura es muy amigable y más, digamos, cuando pues las ideas son interesantes en torno a la perspectiva que tiene el autor sobre la muerte asistida. Déjenme anticiparles que son ideas no convencionales, no ortodoxas, que maneja pues la cristiandad en términos generales. Hans Kuhn falleció hace como año y medio. Fue un teólogo católico muy reconocido a nivel del campo de la teología en el cristianismo en todo sentido, muy polémico para otros, particularmente con este tipo de ideas. No lo hago con el propósito de que ustedes se casen con esas ideas. Lo hago con el propósito de que tengan ustedes algunos insumos sobre perspectivas, ¿verdad? En este caso, una perspectiva no convencional o una perspectiva distinta a lo que se maneja en el campo cristiano. Y pues sobre ello vamos a estar, ¿verdad?, dialogando
acá sobre las ideas del autor. Entonces, pues yo dejo para que ustedes lean pues en estas, ¿qué? 2, 3 semanas, aunque les digo, el libro se lee muy fácilmente, yo calculo en unas 4 horas, usted lo puede leer de a poquito, por supuesto. Entonces ahí tiene usted un PDF, aquí tenemos un PDF que se les puede facilitar, no necesitan comprar el libro. Y Margarita y Renata, adelante. Licenciado, ¿podría deletrear el apellido del autor? K-U con diéresis N-G. Hans. Hans es el nombre H-A-N-S y el apellido es Kuhn. K-U diéresis N-G. Gracias, doctor. Entonces solo le dicen a Marita, mire, el doctor nos pidió si nos podían facilitar el libro Una muerte feliz de Hans Kuhn y entonces se los van a facilitar en PDF. ¿Ok? Mil gracias, era lo mismo que yo quería preguntar. Sí, Gracias. sí, no necesitan comprarlo. Si les gusta, pues después lo podrán comprar en físico, ¿verdad? Pero no, no hay, ahí está en PDF. Ok, bueno, Buenas noches, buenas hola. noches, Mayra. Mire, quería comentarles que ya el libro nos lo facilitaron, está en el Ah, chat, el grupo de WhatsApp, ya lo ah, mandaron. bueno, miren pues, ya está. Ajá, Pues muchas para gracias. que revisen. Ajá, Muy listo. bien. Entonces, es muy difícil si usted lo va a abrir ahí en WhatsApp. Yo lo que le recomiendo en todo caso, reenvíeselo a su correo o si usted es de que le gusta leer en físico, pues imprímalo, aunque bueno, usted sabrá, o bien pues ábralo, descárguelo en su computadora, ¿verdad? Y no propiamente en el teléfono y será mucho más fácil de poderlo leer como usted quiera, ¿verdad? Pero ahí está ya el libro, entonces a disposición de ustedes. Si no hay más preguntas o comentarios, les deseo feliz noche. Les veo dentro de 8 días, Dios mediante. Gracias, doctor, muy amable. Cuídense, Mil buenas gracias, noches. feliz noche. Buenas noches a Gracias, todos. Muy doctor. fino. Buenas noches. Gusto saludarlos a todos y todas. Gracias igual. Igualmente, cuídate, Johanna. Chao. Muchas gracias. Feliz noche.